Hola, hoy vamos a analizar en detalle un caso clínico muy interesante. Es del campo de la cirugía estética corporal. Tenemos aquí un extracto de un estudio publicado por la doctora Martínez Lara sobre un aumento de glúteos. Y bueno, presenta un enfoque bastante particular. Sí, exacto. Es un caso muy ilustrativo, la verdad. La idea hoy es entender un poco cómo se pueden combinar distintas técnicas. En este caso, implantes y grasa propia, ¿no? Para lograr un resultado muy específico, sobre todo cuando, bueno, el punto de partida es complejo. Es un buen ejemplo de personalización en cirugía, de buscar soluciones a medida. Exacto. A menudo pensamos en aumento de glúteos como simplemente añadir volumen y ya está. Pero la realidad es mucho más compleja. Se trata de remodelar toda una región anatómica. Hay que tener en cuenta la estructura ósea, cómo está distribuida la grasa que ya existe, la calidad de la piel y, por supuesto, las expectativas de la persona. Claro, este caso nos permite ver cómo se navegan todas esas variables, ¿sabes? Perfecto. Pues venga, vamos a desgranar esto. Entremos en materia. ¿Cuál era la situación de partida de esta paciente? ¿Cómo era? El estudio la describe como una mujer delgada, con unas características anatómicas bastante específicas. Menciona caderas alargadas y crestas ilíacas altas. Esto, por lo visto, le daba a sus glúteos un aspecto como visualmente caído, aunque, ojo, no existiera una aptosis real, o sea, un descolgamiento del tejido en sí. Y además, bueno, poca definición y escasa grasa corporal en general, salvo, dice, pequeños acúmulos justo sobre las caderas, en las crestas ilíacas, y una falta de volumen importante en los laterales de las nalgas. Mmm. Es fascinante detenerse en esto, ¿verdad? La estructura ósea, esa pelvis que el caso describe como larga y estrecha, juega un papel fundamental. Es que condiciona totalmente cómo percibimos la forma del glúteo. No solo la cantidad de músculo o grasa, sino el marco, digamos, sobre el que asienta todo. Claro, en este caso, pues esa estructura ósea contribuye a una apariencia alargada, aplanada, sobre todo en los lados. El desafío principal no era simplemente poner más volumen, sino corregir ópticamente esa forma. Había que darle redondez y proyección donde faltaba. Y la delgadez, claro, complicaba las cosas, ¿verdad? Si no hay mucha grasa para extraer, pues usar solo lipofilling, la técnica de injertar grasa propia, tiene sus límites. Precisamente. Para conseguir un aumento significativo y proyectar bien la zona central del glúteo, se necesitaría un volumen de grasa que, en una persona delgada, pues simplemente no está disponible. No puedes extraer grasa de donde no hay o en cantidades mínimas. No solucionas el problema principal de volumen. Y aquí es donde la planificación se vuelve crucial. Te obliga a considerar otras opciones o, como en este caso, combinaciones. Claro. Y aquí es donde la estrategia se pone realmente interesante. Se optó por una solución mixta, combinada. La decisión fue usar implantes, para aportar el volumen principal en la zona central. El caso especifica implantes redondos de 270 centímetros cúbicos. Pero, a ver, si el implante ya da volumen, ¿por qué añadir la grasa? ¿Qué aporta exactamente esa combinación? Pues mira, aporta la solución a las limitaciones que tiene cada técnica por separado y también a la anatomía concreta de este paciente. Los implantes, en este caso colocados con técnica intramuscular, o sea, dentro del músculo glúteo mayor, son excelentes para dar proyección y volumen central. Ajá. Esta colocación ofrece una buena cobertura del implante por el músculo, lo que da un aspecto más natural, reduce la posibilidad de que se palpe y, bueno, es más segura al proteger estructuras importantes, nervios, vasos. Vale. Sin embargo, hay dos puntos clave aquí. Primero, el tamaño del implante está condicionado por las dimensiones del propio músculo glúteo mayor de la paciente. No se puede colocar un implante desproporcionadamente grande sin comprometer la naturalidad o la seguridad. Los 270 cc serían, pues previsiblemente, un tamaño adecuado para su anatomía muscular. Entendido. Y segundo, y esto es muy importante, el implante, por su posición central dentro del músculo, no puede rellenar eficazmente las depresiones o la falta de volumen en las zonas laterales de la nalga, esas áreas que quedan, digamos, fuera del contorno principal del músculo glúteo mayor. Entendido. O sea, el implante proyecta el centro, pero no puede redondear los lados por sí solo. No en alguien con esa forma de pelvis y poca grasa natural ahí. Entonces, si entiendo bien, la grasa actúa como un relleno fino,
estratégico, para suavizar esas transiciones y completar la forma. Exactamente. Actúa como un material de modelado de precisión. Tal cual. Se realizó una liposucción muy selectiva en zonas donde sí había pequeños depósitos. Las crestas ilíacas que mencionamos, la espalda baja, la zona del sacro. Mm. Y esto tuvo un doble beneficio importantísimo. Por un lado, claro, se obtuvo la grasa necesaria, unos 200 cc por lado, dice el caso, que aunque no parezca una cantidad enorme, es suficiente para refinar contornos. Y por otro lado, y esto es clave, la propia liposucción de estas áreas ayudó a esculpir la cintura, a hacerla visualmente más estrecha y a marcar más la curva lumbar. Ah, es como esculpir y reciclar a la vez. ¡Qué bueno! Se mejora la zona donante y se usa ese material para perfeccionar la zona receptora. Pura eficiencia. Precisamente. Esa grasa extraída se procesa cuidadosamente, se purifica y luego se infiltra de manera muy estratégica en esas áreas laterales, las que técnicamente llamamos supratrocanterias, y quizás en otras zonas de transición para asegurar una forma continua, suave. Este paso es fundamental para transformar esa forma inicial alargada en una silueta más redondeada y armónica, que el caso describe como en forma de corazón, ¿no? Una descripción común en estética para un glúteo con buena proyección central y una transición suave y llena hacia las caderas. Ya. Es la sinergia, ¿ves? Es lo que permite un resultado que ninguna de las dos técnicas podría lograr por sí sola en este escenario anatómico concreto. Hablamos de la colocación intramuscular del implante. Mencionaste la cobertura, la seguridad como ventajas. ¿Hay algún inconveniente o alguna consideración adicional con esta técnica? Bueno, la principal consideración, como apuntábamos antes, es que el tamaño está limitado por el músculo. Si se busca un volumen muy grande, pues esta técnica puede no ser la ideal o requerir maniobras adicionales. Además, aunque es segura, requiere una disección precisa dentro del músculo, y esto implica un posoperatorio que puede ser algo más molesto al principio comparado con colocaciones más superficiales. Aunque esas otras, las más superficiales, tienen otros inconvenientes, mayor visibilidad o palpabilidad del implante. Claro. La elección de la técnica siempre implica un balance de pros y contras adaptado al paciente. En este caso, la intramuscular parecía la opción más lógica para un resultado natural y seguro. Y luego, claro, complementado perfectamente con la grasa. Y la cicatriz, un tema que siempre preocupa, lógicamente. El caso menciona una doble incisión en el pliegue interglúteo. ¿Cómo funciona eso? ¿Es una o son dos? No, es una única incisión, vertical. Lo de doble quizás se refiera a que desde ahí se accede a ambos lados, pero la incisión es una. Es la localización estándar y más utilizada para colocar implantes de glúteo. Se hace una incisión de unos pocos centímetros justo en el surco que separa ambos glúteos. Ajá. Desde esa única incisión, el cirujano crea los bolsillos dentro de cada músculo glúteo mayor para alojar los implantes. La gran ventaja es que, una vez cicatrizada, la marca queda muy oculta en el propio pliegue natural. Es prácticamente invisible en la mayoría de situaciones cotidianas, incluso llevando bikini o bañador. Requiere, eso sí, una técnica quirúrgica cuidadosa para que la cicatriz sea de buena calidad, claro. Bien, bien. Parece una solución bien pensada para minimizar la visibilidad. Pasemos a los resultados y al posoperatorio, que parece que fue importante. El estudio describe el resultado como un éxito, ¿no? Logrando esa transformación de glúteos aplanados a una forma redondeada, de corazón, con la cintura más definida. Pero recalca mucho la importancia del postoperatorio. Fundamental. No nos cansaremos de repetirlo en cirugía estética. La cirugía es solo una parte de la ecuación. El resultado final depende de muchas cosas. El caso destaca la colaboración impecable y disciplinada de la paciente, y eso es crucial. Un resultado excelente en quirófano puede verse comprometido por un posoperatorio inadecuado. Totalmente. Y se mencionan 3 claves específicas que son vitales, sobre todo en esta técnica combinada. A ver, primero, la higiene rigurosa. Cualquier cirugía tiene riesgo de infección, eso siempre. Pero la presencia de un implante, que es un cuerpo extraño, lo hace aún más crítico. Y la zona interglútea, además, requiere cuidados especiales por su localización. Seguir las pautas de limpieza y cura es básico. Lógico. Segundo, el reposo relativo. Se habla de al menos las primeras 2 semanas. Esto no significa inmovilidad total, pero sí evitar esfuerzos, actividades intensas o estar sentado durante periodos prolongados de forma inadecuada. Hay que tener cuidado con eso. Permite que los tejidos cicatricen bien, que la inflamación baje, que los implantes empiecen a sentarse en su posición. Vale.
¿Y la tercera? Y tercero, y esta es especialmente importante por la combinación con grasa, evitar la compresión directa sobre las zonas tratadas durante unas 4 semanas, dice el caso. Y esto tiene un doble propósito. Por un lado, evita presionar excesivamente los implantes. Eso podría causar molestias, desplazamiento o afectar a la cápsula que el cuerpo forma alrededor de ellos. Y por otro lado, y esto es crítico para el lipofilling, la grasa que se injerta es tejido vivo, necesita revascularizarse, ¿Qué significa eso exactamente? que le lleguen nuevos vasos sanguíneos para sobrevivir e integrarse en el tejido donde se ha puesto. Una presión excesiva y mantenida sobre esas zonas puede, literalmente, aplastar esos delicados injertos y comprometer su supervivencia. Vamos, que la grasa no aprenda. Ah, claro. Entiendo. Por eso se suelen recomendar posturas especiales para dormir o sentarse, utilizando cojines específicos que liberen la presión de las zonas clave. Uf, suena bastante demandante para la paciente, ¿no? No es solo descansar, es una gestión activa de la postura y la presión durante semanas. Sí, requiere compromiso y paciencia. No es un posoperatorio pasivo, para nada. La persona tiene un papel activo en proteger la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo realizada en la cirugía. Seguir estas indicaciones es tan importante como la habilidad del cirujano, para asegurar no solo un buen resultado estético, sino también para minimizar el riesgo de complicaciones. Complicaciones como seromas, contractura capsular o, como decíamos, la pérdida del injerto graso. Entendido, queda muy claro. Entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos analizado, ¿cuáles serían las ideas principales, las pepitas de oro, que nos llevamos de este análisis del caso de la doctora Martínez Lara? Pues yo destacaría 3 puntos fundamentales, si te parece. El primero, sin duda, la personalización extrema como clave del éxito. La anatomía única de esta paciente, su estructura pélvica, su delgadez, la distribución específica de su grasa, hizo que una técnica estándar única pues probablemente no hubiera dado un resultado óptimo. La evaluación detallada y la adaptación de la estrategia a esas condiciones fueron esenciales. Nos recuerda que no hay una única mejor técnica para el aumento de glúteos, sino la mejor técnica para cada persona. Totalmente de acuerdo. La personalización es clave. Y el segundo punto, para mí, sería la sinergia inteligente entre técnicas. Es un ejemplo clarísimo. Cómo combinar procedimientos puede superar las limitaciones individuales de cada uno. Los implantes dieron la proyección central y el volumen base que la grasa sola no podía dar. Por la escasez de tejido, claro. Exacto. Y la grasa, a su vez, fue la herramienta perfecta para refinar la forma, suavizar transiciones, rellenar esas zonas laterales clave que el implante no cubre y además, como beneficio añadido, esculpir la cintura para mejorar la armonía general. Es un 1 más 1 que suma mucho más que 2, definitivamente. Exacto. Una técnica potencia el resultado de la otra. Muy bien dicho. Y el tercer punto, que ya hemos comentado, pero vale la pena recalcar, el papel crucial y activo del postoperatorio y del paciente. El caso lo subraya mencionando la disciplina de la paciente. El éxito a largo plazo no depende solo de lo que ocurre en el quirófano. El compromiso con los cuidados, la paciencia durante la recuperación, el seguimiento de las indicaciones, son partes integrales del tratamiento. Son fundamentales para consolidar el resultado y evitar problemas. Es una verdadera asociación entre cirujano y paciente. Queda clarísimo. Hemos visto hoy un ejemplo muy ilustrativo de cómo la cirugía estética moderna aborda desafíos complejos. La combinación meditada de implantes y lipofilling permitió transformar una silueta condicionada por la estructura ósea en una forma de glúteo más redondeada, proyectada y armónica, superando las limitaciones que cada técnica tendría por separado en este contexto particular. Y si conectamos esto con una perspectiva un poco más amplia, este caso refleja una tendencia importante en la cirugía plástica avanzada. El movimiento hacia soluciones cada vez más personalizadas y enfocadas en la armonía global del cuerpo. Ya no se trata solo de aumentar o reducir, sino de esculpir, de entender las proporciones, de utilizar las herramientas disponibles, sean implantes, grasa propia u otras, de la manera más inteligente posible, para lograr un resultado natural y satisfactorio, adaptado a los deseos y características de cada individuo. Se valora más la sutileza y el equilibrio que simplemente el tamaño por el tamaño. Sin duda, muy interesante esa visión global. Y bueno, nos deja con una reflexión final quizás.
Teniendo en cuenta casos como este, ¿hasta qué punto nuestra percepción de la forma ideal de una zona, como los glúteos, está condicionada por factores no modificables, como la estructura ósea que hay debajo? Y por otro lado, ¿cuál es el verdadero alcance de las técnicas actuales para moldear esa apariencia externa y satisfacer expectativas estéticas diversas, respetando siempre, claro, esa base anatómica individual? Una cuestión sobre la que seguir pensando, ¿no? Desde luego. Da para reflexionar.